Ellos piensan que es solo una imagen más colgada en la pared. Pero lo que el cielo revela es mucho más profundo. Cuando una familia decide consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, algo invisible comienza a suceder. Hay un cambio en el ambiente, en el destino e incluso en el futuro espiritual de esa casa. Lo que pocos saben es que esta consagración activa promesas hechas por el propio Cristo. Promesas que implican paz, protección e incluso salvación. No es superstición, es alianza. Y quien entra en esta entrega pasa a vivir bajo una nueva realidad espiritual. Si sientes que tu familia está enfrentando luchas, distanciamientos o necesita un milagro, este mensaje llegó hasta ti por una razón. Hoy el cielo quiere revelar lo que sucede cuando Jesús deja de ser solo conocido y pasa a ser entronizado en el centro de tu casa. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita escuchar esta revelación. Porque cuando el corazón de Jesús reina, ninguna fuerza contraria permanece. Existe una realidad espiritual que permanece oculta a los ojos apresurados de la mayoría. Muchos oyen hablar del Sagrado Corazón de Jesús como si fuera solo una imagen bonita, una tradición devocional o una oración piadosa repetida en algunos hogares antiguos. Pero lo que pocos han descubierto es que detrás de esta devoción hay un misterio sellado por el propio cielo, una alianza que transforma casas en fortalezas y familias en herederas de promesas eternas. El Papa revela aquello que fue escondido de los ojos naturales, pero que siempre estuvo accesible a los corazones que creen. Cuando una familia se consagra verdaderamente al Sagrado Corazón de Jesús, entra en un pacto invisible con el Rey del Universo. Este pacto no es simbólico. Es espiritual, real, eficaz. Es como si un sello se imprimiera sobre ese hogar, separándolo de todo lo que viene para dividir, corromper o destruir. Es la restauración de un principio que el mundo moderno rechazó. El hogar como territorio sagrado, donde Cristo es el centro y el amor es el idioma principal. En los tiempos antiguos, cuando Dios hacía alianzas con su pueblo, siempre había una señal visible. El arco iris con Noé, la circuncisión con Abraham, el arca con Moisés. Con las familias consagradas al Sagrado Corazón, la señal es interior, pero sus manifestaciones son perceptibles. La paz comienza a habitar donde había ruido. El amor regresa donde había frialdad y la fe se fortalece donde antes había desánimo. Lo que antes era solo una casa común pasa a ser identificada espiritualmente como propiedad del cielo. Detrás de esta revelación hay una promesa hecha por el propio Jesús a Santa Margarita María Alacoque en el siglo XVII. Él dijo claramente que quería entrar en las casas, reinar sobre las familias, conceder bendiciones visibles e invisibles a aquellos que entronizaran su corazón como centro de sus vidas. Y esta no es una palabra simbólica, sino profética. Cuando el Papa habla de esto, no está transmitiendo solo una tradición antigua, sino recordando al mundo una verdad olvidada. El Sagrado Corazón de Jesús desea reinar en los hogares. Y donde Él reina, el desorden no permanece. Es necesario comprender que este llamado no es para familias perfectas. Al contrario, es para hogares heridos, cansados, divididos. Jesús no pide un altar impecable, sino un corazón dispuesto. La consagración es el inicio de una nueva construcción espiritual. Es cuando el hogar, aunque pequeño, aunque confuso, aunque quebrado, se convierte en morada del Altísimo. Es una entronización. Jesús no entra como huésped, sino como Señor. Él pasa a gobernar con su paz, su justicia y su misericordia. Por eso, a lo largo de la historia, muchos han presenciado cambios profundos después de consagrar sus casas, hijos que regresan a la fe, matrimonios restaurados, vicios quebrantados, traumas sanados. Todo esto es fruto de una alianza que el mundo no ve, pero que el cielo reconoce. Sin embargo, esta transformación no ocurre de forma automática. Exige fe, constancia y apertura. Por eso, en este primer punto, es esencial comprender el misterio de la consagración como un gesto de entrega real. No es un ritual aislado, sino el inicio de una relación continua con el corazón que arde de amor por cada miembro de tu casa. Cuando consagras tu familia, le estás diciendo al cielo, ven a reinar aquí, ven a proteger, sanar, restaurar. Y el cielo responde con poder, porque esta es una oración que toca el propio corazón de Dios. Pero, ¿qué sucede después de esta consagración? ¿Cómo transforma esta presencia el día a día?
los conflictos y hasta los dolores más profundos de la casa. El siguiente paso nos lleva a comprender lo que se mueve en lo invisible cuando la presencia de Cristo es verdaderamente acogida en el seno de la familia. Es ahí donde comienza la transformación. Algo empieza a moverse en lo invisible en el mismo momento en que una familia consagra su hogar al Sagrado Corazón de Jesús. No se trata de una emoción pasajera ni de un gesto simbólico sin consecuencia práctica. Estamos hablando de un cambio real y espiritual que afecta todo alrededor. La consagración, cuando se hace con fe sincera, provoca una ruptura con ambientes espirituales anteriores. Remueve de la casa influencias invisibles, atmósferas de desorden, opresión silenciosa y conflictos constantes. El hogar comienza a ser invadido por una paz que no puede explicarse, solo experimentarse. Y es en este punto donde muchos se asustan, porque no esperaban que algo tan simple como una oración y un acto de entrega pudieran tener tanto peso ante el cielo. Cuando Jesús entra como rey en un hogar, no se acomoda. Reina. Y donde él reina, hay orden, hay dirección, hay luz. La presencia del corazón de Cristo reorganiza el interior de la casa como alguien que, al entrar en un lugar caótico, comienza a recolocar cada mueble en su lugar. Y este realineamiento no ocurre solo en las estructuras materiales, sino principalmente en los afectos, las intenciones y las heridas emocionales escondidas durante años. Hogares marcados por gritos y silencios pasan a experimentar una presencia que habla incluso cuando nadie dice nada. Es como si el ambiente se volviera más ligero. Y, de hecho, así es. Porque hay una nueva presencia habitando ese espacio. Muchas familias lo testimonian. Después de la consagración, el clima dentro de la casa cambia. Las peleas pierden fuerza. Las miradas se vuelven más suaves. El sueño mejora. Los niños están más tranquilos. E incluso aquellos que no participaron directamente en la consagración comienzan a ser tocados por esa atmósfera. La presencia del Sagrado Corazón actúa como un aceite invisible que se derrama en los rincones más secos de la casa. Donde había tensión, comienza a brotar comprensión. Donde había miedo, comienza a florecer confianza. Y este cambio no viene por esfuerzo humano. Viene porque el rey entró y asumió el gobierno. Y esta presencia se manifiesta incluso en los detalles más ocultos de la rutina. Hay familias que, después de la consagración, comienzan a percibir pequeños milagros cotidianos, cuentas que se equilibran, enfermedades que retroceden, decisiones importantes que se vuelven claras, puertas que se abren inesperadamente. Pero el mayor milagro no está en las cosas que se resuelven. Está en la certeza interior de que esa casa ya no está entregada al azar. El hogar ahora tiene un centro, un trono, un Señor. Y eso lo cambia todo. Esta transformación también revela otra dimensión importante. El altar interior comienza a reconstruirse. Muchos hogares fueron heridos por el tiempo, por las palabras, por la distancia y por las marcas del pasado. Cuando Jesús entra con su corazón, no solo reina, sana. Y esa sanación comienza en el silencio del alma. Por eso, después de la consagración, muchos sienten deseo de rezar, de reconciliarse, de retomar conversaciones olvidadas. Es el Espíritu Santo moviendo corazones endurecidos, trayendo recuerdos, provocando lágrimas, reavivando sentimientos. El Sagrado Corazón comienza a obrar desde dentro. Y nada permanece igual. Pero es importante recordar que la presencia del Sagrado Corazón no es solo un consuelo afectivo. Es una presencia de autoridad. Y donde Cristo reina, el enemigo pierde espacio. La consagración establece un límite espiritual. Traza un contorno sagrado alrededor de la casa, diciendo, aquí quien reina es Jesús. Y esa autoridad espiritual, aunque silenciosa, es poderosa. La casa consagrada pasa a ser como una antorcha encendida en la oscuridad. Y por eso mismo, muchas veces, en los días siguientes a la consagración, pueden surgir pruebas, desafíos y enfrentamientos espirituales. Es la señal de que algo fue activado. Por eso, es esencial comprender, consagrar a tu familia es más que invitar a Jesús. Es darle a Él el gobierno. Y eso tiene efectos reales. La presencia de Cristo cambia la atmósfera del hogar. Trae paz donde había guerra y luz donde había confusión. Pero esa presencia también prepara el ambiente para recibir las promesas que vienen enseguida. Porque una vez que el corazón de Jesús habita una casa,
Él empieza a liberar sus promesas una por una. Y es exactamente sobre la primera de esas promesas que el siguiente paso de la revelación será mostrado. Es cuando el cielo responde al gesto de la consagración con una bendición que muchos buscan y pocos encuentran, la promesa de la verdadera paz. Hay una promesa hecha por el propio Jesús que tiene el poder de transformar completamente el interior de un hogar. Tras la consagración, cuando el corazón de Cristo empieza a reinar en la casa, la primera manifestación que Él libera no es algo grandioso a los ojos del mundo, pero es esencial para el espíritu. Daré paz a sus familias. Esta no es una frase piadosa, es una promesa divina registrada en las revelaciones hechas a Santa Margarita María Alacoque. Y cuando el cielo hace una promesa, Él la cumple. Pero esa paz no es solo ausencia de discusiones. Es una presencia, un estado del alma, una atmósfera, una señal de que algo cambió, aunque nada visible parezca haberse movido. El mundo ofrece una paz condicional, limitada y frágil. Una paz basada en estabilidad financiera, armonía emocional o ausencia de problemas. Pero esta paz que Jesús promete es diferente. Resiste a las tormentas. No depende de lo que ocurre alrededor. Nace desde dentro y se extiende por la casa como una brisa silenciosa. Por eso, muchos relatan que, tras la consagración al Sagrado Corazón, empiezan a sentir un descanso interior que no sentían desde hacía años. Duermen mejor, discuten menos, escuchan más. Incluso cuando las situaciones externas siguen siendo desafiantes, algo dentro de la casa cambia. El alma colectiva de la familia comienza a descansar en Dios. Esta promesa es profundamente necesaria en el tiempo en que vivimos. Las familias se están desintegrando por dentro, incluso viviendo bajo el mismo techo. Padres e hijos que no se miran a los ojos. Parejas que comparten la cama pero no los corazones. Hermanos que ya no comparten afecto, solo obligaciones. Es en este escenario donde la paz prometida por el Sagrado Corazón se convierte en un milagro cotidiano. Reconstruye lazos, rescata la ligereza y calma ansiedades que parecían parte del hogar. Y esa paz, aunque empieza como un toque suave, con el tiempo se vuelve fundamento. La familia comienza a reunirse más. Las conversaciones se profundizan. Las comidas cobran un nuevo sentido. Todo esto es fruto de la promesa viva que Jesús cumple. Yo daré paz. Pero esa paz también actúa en el plano espiritual. Muchos hogares viven bajo tensiones invisibles, opresiones, discusiones sin explicación, cansancios inexplicables, presiones continuas sin causa natural. La presencia del Sagrado Corazón establece un límite. La paz de Jesús no es solo emocional, es una paz que impone silencio al enemigo. Actúa como un escudo contra fuerzas que venían perturbando el ambiente familiar. Es como si el hogar se volviera un territorio de descanso, donde el mal ya no encuentra brechas para actuar. Eso forma parte de la promesa. La paz es un don, pero también una protección. Esa promesa también toca el interior de cada miembro de la casa de forma diferente. Para unos, es un alivio emocional. Para otros, es un reinicio espiritual. Para algunos, es sanación física. Pero en todos, esa paz produce el mismo fruto. Reconciliación. Donde hay paz, el perdón se vuelve posible. Donde hay paz, el orgullo empieza a ceder. Donde hay paz, el diálogo vuelve a suceder. Y este proceso, aunque discreto, transforma completamente la forma en que los miembros de la familia se miran, se tratan y se acogen. Lo más bello es que esa paz no necesita ser conquistada con esfuerzo humano. Viene como consecuencia de la entrega. Cuando el hogar es consagrado y el Sagrado Corazón de Jesús es entronizado, Él mismo se encarga de cumplir sus palabras. Y aun en los momentos en que la paz parece amenazada por crisis, enfermedades o noticias difíciles, permanece. Porque no es una sensación, es una presencia. Es el propio Cristo reinando. Y cuando Él reina, incluso el dolor se atraviesa con dignidad y fe. Es importante entender que esta promesa de la paz es el inicio de una serie de bendiciones que el corazón de Jesús desea derramar sobre los hogares consagrados. Él empieza ofreciendo paz porque es ella la que prepara el corazón de la familia para los próximos milagros. La paz es suelo fértil donde la gracia puede germinar. Y una vez que el hogar empieza a reposar en esta nueva atmósfera, otras promesas comienzan a cumplirse. Una de ellas tiene poder directo sobre el mundo espiritual que rodea la casa.
la promesa de protección contra el mal. Y es exactamente sobre eso que se abre la próxima revelación. Porque un hogar en paz es también un hogar guardado. Y el enemigo no permanece donde el corazón de Jesús gobierna. La paz que el Sagrado Corazón de Jesús trae no es frágil ni pasiva. Es fruto de un reinado que se establece con autoridad espiritual real. Y justamente por eso, cuando una familia se consagra, no solo está acogiendo una presencia amorosa, sino activando una protección invisible que comienza a repeler aquello que antes actuaba libremente dentro de ese hogar. Muchas familias enfrentan problemas que no son solo emocionales, financieros o relacionales. Son realidades espirituales que afectan la casa como un todo. El ambiente se vuelve pesado, las discusiones se repiten sin explicación, hay cansancio persistente, ansiedad, enfermedades recurrentes e incluso sentimientos de angustia sin causa aparente. Todo eso, muchas veces, no es natural. Es reflejo de la acción de fuerzas que actúan en lo invisible. Y es justamente ahí donde la consagración al Sagrado Corazón establece un escudo poderoso. El enemigo conoce la autoridad del corazón de Jesús. Sabe que no puede permanecer donde Cristo reina. Por eso, cuando la familia entrega su hogar al Sagrado Corazón, hay un cambio de gobierno espiritual. Aquello que antes influía libremente pasa a ser confrontado. Es por eso que, en muchos casos, tras la consagración, surgen resistencias, provocaciones o incluso tentaciones más intensas en los primeros días. No se trata de algo malo, sino de una señal clara de que el territorio fue marcado, que ahora se libra una batalla silenciosa. La casa consagrada se vuelve sagrada, y por eso el mal se ve forzado a retirarse. Esa protección no es solo una teoría. Es una realidad testificada por innumerables familias a lo largo de los siglos. Padres que consagraron a sus hijos y vieron liberaciones suceder. Madres que hicieron de la imagen del Sagrado Corazón el centro de oración del hogar y percibieron, día tras día, la presencia del mal retrocediendo. Hijos que, sin entender exactamente por qué, comenzaron a dormir mejor, a tener más paz, a alejarse de amistades destructivas. Todo eso es fruto de la autoridad del corazón de Jesús actuando como escudo. Y esa protección no viene porque la familia se vuelva perfecta, sino porque reconoció que sola no tiene fuerzas para luchar contra lo invisible. Es necesario entender que la consagración coloca el hogar dentro de un campo espiritual de alianza. Y donde hay alianza, hay defensa. El Sagrado Corazón comienza a actuar como un muro alrededor de la casa. No significa que los problemas desaparezcan, sino que las puertas por donde el mal entraba empiezan a cerrarse. Palabras que antes serían pasan a ser contenidas. Actitudes que generaban división empiezan a ser confrontadas por el amor. La presencia de Cristo actúa no solo como consuelo, sino como guerrero. El corazón de Jesús no es solo fuente de ternura, es también llama que quema y purifica todo lo que no viene de Dios. Y es exactamente esa presencia la que va creando un nuevo ambiente en el hogar. No solo de paz, sino de vigilancia espiritual. Las personas de la casa comienzan a percibir mejor cuando algo no está bien. El discernimiento aumenta. La sensibilidad espiritual despierta. Hay hogares que, después de la consagración, pasan a identificar influencias que antes eran ignoradas, músicas, contenidos, conversaciones u objetos que cargaban una energía extraña. Es como si la luz del Sagrado Corazón revelara todo lo que estaba escondido. Y, al revelarlo, invita a la purificación. Es el inicio de una limpieza espiritual que el propio Cristo conduce. Esa protección también se extiende a los momentos de crisis. Hay situaciones en las que, humanamente, todo parecería perdido. Pero familias consagradas testimonian liberaciones que no logran explicar. Accidentes evitados, diagnósticos revertidos, decisiones equivocadas que fueron contenidas en el último momento. Todo eso es fruto de una intercesión continua que el corazón de Jesús ejerce por aquellos que confiaron en Él. Él no abandona a quien lo entroniza. Se convierte en defensor de esa casa. Y por eso muchos, aun enfrentando luchas intensas, dicen con convicción, algo cambió. Aquí ya no es solo un hogar común. Aquí es territorio de Dios. Ese cambio en el ambiente espiritual de la casa abre camino para algo aún más profundo. Porque una vez que el mal pierde espacio y la presencia de Cristo reina, comienza un proceso de sanación en los vínculos afectivos que fueron heridos por el tiempo, por el pecado y por las palabras no dichas.
Y es exactamente sobre esa restauración de los lazos que el siguiente punto nos conduce. Porque el corazón de Jesús no solo protege, Él reconstruye lo que fue quebrado. Y cuando Él empieza a tocar los corazones dentro del propio hogar, los milagros más silenciosos se vuelven los más poderosos. Hay heridas que no aparecen en las fotos familiares, pero están ahí, escondidas en los silencios prolongados, en los gestos mecánicos, en las palabras duras que se repiten durante años. En muchos hogares, los vínculos se fueron desgastando con el tiempo. El afecto fue sustituido por la rutina y el amor se enfrió sin que nadie se diera cuenta. Padres e hijos que se miran pero ya no se ven. Parejas que comparten la misma cama pero duermen a kilómetros de distancia en el corazón. Hermanos que crecieron juntos pero hoy apenas se reconocen. El Sagrado Corazón de Jesús, cuando es entronizado, no solo trae paz y protección. Empieza a obrar en la raíz de esas heridas, tocando los lazos afectivos que fueron rotos o dañados. Porque Él no reina solo sobre la casa, sino sobre los corazones dentro de ella. La consagración familiar al Sagrado Corazón no es solo un gesto externo, provoca un movimiento interno. Y es en ese movimiento donde Jesús empieza a restaurar lo que el tiempo, el pecado y las heridas emocionales destruyeron. Hay sentimientos que estaban enterrados desde hace décadas, resentimientos no resueltos, traumas de la infancia, rechazos que nunca fueron sanados. Y Jesús, con su corazón herido por amor, se acerca a las áreas más dolorosas del alma familiar. Él no impone, sino que invita. Él no acusa, sino que revela. Y muchas veces, la sanación empieza con un gesto simple, una conversación retomada, un abrazo inesperado, una lágrima que finalmente corre después de años de frialdad. Familias consagradas testimonian transformaciones lentas pero profundas. Un padre que nunca dijo te amo empieza a expresar sentimientos. Una madre que se alejó por dolor empieza a acercarse a los hijos con más ternura. Hijos que se rebelaron empiezan a mostrar respeto y escucha. No son cambios forzados, sino despertados por una presencia que transforma de dentro hacia afuera. El Sagrado Corazón empieza a moldear los afectos del hogar, quitando las corazas, disolviendo los orgullos, tocando lo que solo el amor de Cristo puede alcanzar. Esta sanación de los vínculos es esencial porque ninguna paz se sostiene donde las relaciones están rotas. Ninguna protección es plena cuando la casa está dividida. El enemigo lo sabe. Se alimenta de las grietas en los hogares. Pero el Sagrado Corazón, al ser entronizado, empieza a sellar esas grietas con misericordia. Es como si cada gesto de perdón fuera una nueva piedra colocada en la reconstrucción del altar familiar. Y esa reconstrucción se nota en los detalles: menos gritos, más escucha, menos juicio, más empatía, menos orgullo, más entrega. Todo eso porque el amor de Jesús empieza a circular dentro del hogar. La sanación de los afectos es también una preparación para algo aún mayor, la salvación de los miembros de la familia. Porque cuando los lazos se restauran, el corazón se abre a la fe. Muchas veces, los distanciamientos espirituales comenzaron con heridas afectivas. Un hijo se alejó de la iglesia porque no sentía el amor en casa. Una esposa perdió la fe porque se sintió sola en el dolor. Un padre se endureció porque nunca fue acogido en sus debilidades. Cuando el Sagrado Corazón sana esos afectos, también reaviva la fe apagada. Restituye el amor, con él, la capacidad de volver a creer. Es en este ambiente sanado donde los miembros de la familia empiezan a mirarse con ojos nuevos. Empiezan a rezar juntos. Empiezan a desear crecer juntos en la fe. La oración vuelve a ser natural. Los gestos de cariño vuelven a ser espontáneos. Las heridas, aunque tal vez sigan existiendo, ya no duelen de la misma forma. Porque ahora existe un remedio actuando día y noche. El amor que brota del corazón de Cristo, que se entregó en la cruz no por familias perfectas, sino por familias heridas, cansadas, pero aún llenas de esperanza. Esta restauración de los vínculos también permite que los miembros del hogar se conviertan en intercesores unos por otros. Y este es un punto clave. Cuando la familia reza unida, se convierte en un cuerpo. Y cuando un miembro cae, los demás lo sostienen. Es ahí donde el hogar se transforma en un pequeño cenáculo. Un lugar donde el Espíritu Santo es bienvenido y donde la gracia empieza a fluir con libertad. Es en este ambiente restaurado donde una promesa aún más profunda comienza a revelarse.
la promesa de salvación para los miembros de la familia. Porque el amor sanado prepara el camino para la fe viva. Y es sobre esta promesa eterna que el siguiente punto de la revelación se profundizará. Porque el Sagrado Corazón no solo toca el alma, Él salva. La sanación de los vínculos afectivos prepara el terreno para algo aún más profundo y definitivo, la promesa de salvación. Cuando una familia se consagra al Sagrado Corazón de Jesús, no está solo buscando paz momentánea, protección diaria o reconciliación emocional. Está, sobre todo, entrando en un misterio eterno, un compromiso con la salvación de las almas de sus miembros. Y esta no es una promesa vaga ni simbólica. El propio Cristo, en las revelaciones hechas a Santa Margarita María Alacoque, dejó claro: pondré mi amor en los corazones de las familias consagradas y las salvaré. Esta es la lengua del cielo, una promesa que toca el destino eterno del hogar. Vivimos en un tiempo en que muchos han perdido la esperanza en la conversión de seres queridos. Hijos que abandonaron la fe, esposos que se alejaron de la iglesia, familiares sumergidos en vicios, en ideologías, en frialdad espiritual. Y el dolor de quien permanece firme es silencioso pero profundo. ¿Cuántas madres lloran solas delante del sagrario pidiendo por la salvación de sus hijos? ¿Cuántas esposas rezan en el silencio de la madrugada por un marido que se alejó completamente de Dios? ¿Cuántos padres guardan en el pecho la angustia de ver a sus hijos perdiéndose en un mundo cada vez más distante de la verdad? El Sagrado Corazón responde a ese dolor con una promesa viva. Si la familia se consagra, Él mismo intervendrá. No se trata de magia, sino de gracia. No se trata de control, sino de confianza. Cuando una casa es consagrada, se convierte en un canal por donde el amor de Cristo empieza a fluir con insistencia. Es como si el corazón de Jesús marcara ese hogar con un sello espiritual. Y aunque algunos miembros de la casa aún no tengan fe o estén distantes, pasan a estar envueltos por esa promesa. Es como si la intercesión del propio Cristo empezara a perseguirlos con misericordia, abriendo caminos de regreso, poniendo personas adecuadas en su camino, provocando inquietudes interiores, despertando la nostalgia de la presencia de Dios. Es el amor de Jesús en acción, silencioso pero eficaz. Hay historias reales que dan testimonio de esta promesa. Hijos que, tras años sin entrar a una iglesia, volvieron a misa por casualidad y salieron llorando. Jóvenes sumergidos en vicios que, de repente, empezaron a sentir deseo de cambiar de vida. Maridos que se burlaban de la fe pero empezaron a participar de las oraciones en casa. Todo eso tiene un punto de partida en común. Alguien consagró la familia al Sagrado Corazón. Y el cielo empezó a actuar. Jesús no ignora una casa que lo recibe como rey. Él pasa a cuidar de esa familia con celo, con paciencia y con promesa. Esa salvación, sin embargo, no ocurre siempre de forma inmediata. Muchas veces es un proceso. Exige perseverancia, fe en lo invisible, confianza en el tiempo de Dios. Pero quien consagra a su familia planta semillas eternas. Aunque los frutos no se recojan en el tiempo deseado, el Señor es fiel. Él no abandona una casa marcada con su amor. Y aunque un miembro de la familia parta antes de la conversión visible, la consagración es un acto de intercesión que atraviesa el tiempo y toca lo eterno. No se pierde ni una sola oración hecha en nombre del corazón de Jesús. Por eso la consagración familiar es también un acto de esperanza. Cuando los padres consagran a sus hijos, incluso pequeños, están diciendo al cielo: este hogar te pertenece. Cuida de cada uno de nosotros. Sálvanos. Y esa petición se convierte en una corriente de oración continua. El corazón de Jesús pasa a visitar ese hogar en todas las estaciones de la vida. En los nacimientos, en las pérdidas, en las celebraciones, en las enfermedades. Él permanece allí, fiel a su promesa. Y cuando la salvación empieza a tocar a un miembro de la casa, eso se extiende. La conversión de un padre abre camino para el hijo. El regreso de una hija a la fe enciende esperanza en el hermano. La oración fiel de la madre sostiene generaciones. Pero esa promesa de salvación también exige un paso concreto: mantener la consagración viva. Alimentar el altar doméstico con oraciones, con perdón, con fe, con pequeños actos de amor. Es ese ambiente el que se vuelve fértil para que la gracia actúe. Porque el corazón de Jesús desea salvar no solo por la fe individual,
sino por el amor colectivo de una familia que lo eligió. La salvación empieza en casa. Y una casa consagrada al corazón de Jesús se convierte en un faro en la oscuridad del mundo. Esta promesa nos conduce a la última etapa de la revelación: cómo vivir esta consagración de forma práctica, constante y profunda. Porque una vez que entendemos las promesas, somos llamados a cuidar de ese altar con responsabilidad espiritual. Lo que viene después es el camino concreto para mantener esa alianza viva y permitir que la gracia siga fluyendo por generaciones. Porque quien consagra su familia hoy, prepara el cielo para los que aún vendrán. Después de comprender el misterio de la consagración, la presencia transformadora de Cristo, la promesa de paz, la autoridad espiritual que protege, la sanación de los vínculos y el llamado a la salvación, se llega al punto esencial: cómo vivir esa consagración en la práctica. Muchos creen que basta con una oración aislada o un gesto simbólico para activar todas esas promesas, pero el Papa revela que la verdadera consagración no es un evento, es un estilo de vida. Es un compromiso continuo con el cielo, una decisión renovada cada día. Y esa vivencia práctica es lo que sostiene y hace florecer todo lo que el corazón de Jesús desea realizar dentro de la familia. La primera actitud concreta es preparar el ambiente espiritual del hogar. Eso no significa llenar la casa de símbolos religiosos por apariencia, sino crear un espacio de presencia. Un pequeño altar, una imagen del Sagrado Corazón colocada en un lugar destacado, velas encendidas en momentos de oración. Todo eso comunica que allí hay una alianza viva. El hogar necesita mostrar, con sencillez, que Jesús es bienvenido no solo en el discurso, sino en el ambiente. La imagen del Sagrado Corazón entronizada en el centro de la casa es un gesto profético. Es como declarar al mundo espiritual: aquí Jesús reina. El segundo paso es la oración diaria en familia. No tiene que ser larga, ni siempre tiene que ser en grupo, pero sí constante. Puede empezar con un simple signo de la cruz al salir de casa, una oración espontánea antes de la cena o un momento de silencio frente a la imagen sagrada. La presencia del Sagrado Corazón se fortalece cuando se alimenta. Él mismo dijo: aquellos que perseveren en mi amor recibirán gracias en abundancia. La oración es como el aceite que mantiene la llama encendida. Y cuando la familia se reúne para orar, aunque sea por pocos minutos, el cielo se mueve. Otro aspecto fundamental es la vivencia del perdón y la reconciliación dentro del hogar. La consagración pierde fuerza donde hay rencor guardado, orgullo alimentado o silencio amargo. Es necesario vigilar el corazón cada día, pedir perdón con humildad, escuchar sin prisa, tender la mano incluso cuando el otro no lo merece. El Sagrado Corazón no se impone con fuerza, reina con amor. Y ese amor necesita ser imitado en la rutina. Una mirada acogedora, una palabra de bendición, un gesto de ternura tienen poder de sanar y renovar la consagración silenciosamente. También es esencial involucrar a los hijos en este proceso, incluso a los pequeños. Enseñar con palabras simples quién es Jesús, qué es el Sagrado Corazón y por qué la familia le pertenece a Él. Niños que crecen viendo a sus padres orar, perdonar, honrar la imagen de Cristo en la casa, guardan en su corazón una semilla de fe que florecerá en el momento justo. La consagración familiar es también un legado espiritual. Un padre que consagra su hogar está sembrando la salvación para las futuras generaciones. Y esa herencia vale más que cualquier bien material. Otro hábito que fortalece esa vivencia es la participación en los sacramentos. La consagración se renueva de forma poderosa cuando la familia busca junta la confesión, la Eucaristía, la bendición de los sacerdotes, llevar la imagen del Sagrado Corazón para ser bendecida, participar de la Santa Misa con la intención de mantener viva la alianza. Todo eso fortalece la presencia de Cristo en el hogar. El Sagrado Corazón desea estar presente en cada detalle de la vida familiar, pero también actúa con fuerza cuando encuentra corazones que se abren en los sacramentos. Por último, es necesario mantener viva la confianza, incluso en los días oscuros. Habrá dificultades, distracciones, momentos de debilidad espiritual, pero quien consagró su casa no puede vivir por lo que siente, sino por lo que cree. El Sagrado Corazón es fiel. Incluso cuando la familia se distrae, Él permanece atento. Incluso cuando las oraciones son cortas o escasas, Él sigue presente. Él no abandona el hogar que lo recibió con sinceridad. Y es esa fidelidad suya la que sostiene la consagración.
Lo importante es siempre volver a empezar. Renovar el amor. Volver al altar. Reavivar la fe. Porque la consagración no es un fin, sino un camino de salvación. Este camino, cuando se vive con fe y constancia, transforma el hogar en una pequeña iglesia doméstica. Un lugar donde el cielo visita cada día, donde el amor es rey, donde la paz tiene raíces, y donde el mal no encuentra morada. La casa consagrada al Sagrado Corazón de Jesús se convierte en un testimonio silencioso para el mundo, una luz encendida en tiempos de oscuridad. Y es en ese espíritu que toda familia está llamada a vivir, de rodillas en el suelo, con el corazón en lo alto y la confianza firme en aquel que prometió guardar y salvar. Porque cuando Jesús reina de verdad, el hogar nunca vuelve a ser el mismo. La consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús no es solo un acto religioso, es una decisión espiritual que cambia el destino de un hogar. No se trata de perfección, sino de entrega. Es poner a Jesús en el centro, incluso en medio de las luchas, y confiar en que Él reina incluso cuando todo parece desordenado. A lo largo de este camino vimos cómo su presencia transforma ambientes, sana vínculos, protege contra el mal, restaura afectos y enciende nuevamente la esperanza de salvación dentro del propio hogar. Lo que empieza con una oración puede convertirse en el mayor legado espiritual que una familia puede dejar, la certeza de que ese hogar pertenece a Dios. Si sientes que tu casa necesita paz, sanación o reconciliación, este es el momento. No lo postergues. Consagrarse al Sagrado Corazón es decir sí al amor que nunca falla. Es abrir las puertas para que Jesús transforme no solo las circunstancias, sino el interior de cada persona. Haz de tu hogar un trono de amor, un lugar donde el cielo se sienta en casa. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite vivir esta transformación. Porque cuando una familia se consagra, el cielo responde. Y donde el corazón de Jesús reina, nada permanece igual.